Muy buenos días, Dios les bendiga grandemente. Vamos a estudiar hoy Romanos 5, versículo 12, el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Cómo sería el mundo si no hubiera guerra, ni homicidio, ni robos, ni pleitos familiares? ¿Cómo sería si todos los hombres fueran perfectos como lo fue Adán antes de pecar? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todo pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces el pecado nos destituye de la gloria de Dios. El pecado trae muerte espiritual y trae muerte física. El pecado ha sido definido de la siguiente manera: cualquier pensamiento, palabra, acción o omisión o deseo contrario al carácter de Dios. La palabra pecado se refiere a toda iniquidad y a la corrupción espiritual del alma. Es el opuesto del carácter de Dios. Entonces vemos que en el alma están sentados los pensamientos, sentimientos y emociones del hombre. Amén. El pensamiento del necio es pecado. Entonces en el alma se encuentran los pensamientos. Y dice la palabra en Proverbios 24:9 que el pensamiento del necio es pecado. El pecado ha sido definido de la siguiente manera: cualquier pensamiento, palabra o acción o omisión o deseo contrario al carácter de Dios. Todo lo que no proviene de fe es contado por pecado. Por ejemplo, la duda, la incredulidad es contada a la persona por pecado. Romanos 14, versículo 23. El pecado es infracción de la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17. Entonces, toda injusticia que el hombre comete contra Dios le es contada por pecado. Ahora veamos el origen del pecado. Y vamos a Génesis 3, versículo 1 al 8. Antes de que el pecado entrara en el mundo, el hombre era puro y santo. Vivía una vida muy feliz y estaba contento con todo. Él llevaba la imagen de su Creador. No sabía nada de la culpa ni de la muerte. El hombre tenía el ADN de Dios. Cuando el hombre peca contra Dios, pasó a muerte espiritual, y por causa del pecado del hombre vino la muerte física, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios tuvo que restaurar al hombre a su estado original y tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para restaurar el ADN del hombre. El hombre estaba libre de toda condenación y gozaba de comunión con Dios. Pero después que Satanás engañó a Eva, apareció entonces la primera transgresión del hombre, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el hombre estaba para vivir eternamente como Dios. No había muerte. Cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre transgiere los mandamientos de Dios, está muriendo espiritualmente y físicamente. Dice, por eso la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el pecado de un solo hombre, entonces vino la muerte a toda la humanidad. La naturaleza del hombre fue cambiada. En vez de ser bueno en gran manera, se volvió malo, violento, agresivo. Génesis 1:31. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios lo hizo perfecto. Lo hizo imagen y semejanza de él. Ahora Dios tuvo que decir del hombre, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado de Adán y los pecados nuestros. Ser un pecador no depende de la clase o el tamaño de los pecados cometidos. Un hombre roba una manzana y otro roba $1,000 delante de Dios, roba 1,000 pesos colombianos, los dos son culpables.
No por robar una cosa grande o pequeña, sino por robar. Cuando Dios nos dice, no robarás. Cuando Dios nos dice una cosa y hacemos la otra, lo que nos aparta de Dios es el hecho que fuimos desobedientes. No nos engañemos, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá o eso segará. No nos cansemos de hacer el bien. Por tanto, aunque nuestros pecados parezcan muy pequeños, será suficiente para apartarnos de nuestro Dios. El pecado de Adán y Eva, cuando comieron del fruto prohibido, no parece importante en comparación con los pecados y crímenes graves que se cometen en la actualidad en el mundo. Sin embargo, su pecado bastó para separarlo de Dios y traer sobre ellos y sobre toda la generación la condenación de la muerte, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado del Señor Adán, un solo pecado, destruyó la pureza, perfección, santidad y la vida del hombre. Este pecado no consintió solamente en extender la mano y tomar el fruto del árbol prohibido, que le dijo, ciertamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No solamente fue extender y comer de él, fue el hecho de dejar a Dios y de seguir a Satanás. El pecado, por lo tanto, fue la condición del alma, y solo la acción de la mano que cogió el fruto, el hombre perdió su relación con Dios, y por eso llegó a ser pecaminoso. Del pecado de Adán recibimos la corrupción de la naturaleza humana, la mortalidad y la separación de Dios. Amén. Y solamente el hombre es restaurado cuando Dios decide, se pone de acuerdo con su Hijo y con el Espíritu Santo, y Jesús dijo, yo voy y muero por la humanidad. Por eso Emmanuel, Dios con nosotros. Esta condición se ha transmitido de generación en generación y conduce a cada persona al pecado propio. Solamente la sangre bendita del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre bendita de Cristo puede quitar esta mancha. Los pecados cometidos cuando el pecado existe en el corazón, este se manifiesta de algún modo en la vida de la persona. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero Dios sí lo conoce, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Entonces Dios está en todas partes. Dios conoce nuestro corazón. Dice la palabra que no está la palabra en nuestra boca y a Dios ya lo conoce. Amén. Por tanto, del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Del corazón salen los homicidios, salen las fornicaciones, sale el adulterio, salen los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15, 19 al 20. A veces escuchamos la pregunta, ¿soy yo responsable por el pecado de Adán? No, pero el pecado de Adán, o mejor dicho, la naturaleza pecaminosa que heredé de Adán, me hará pecar y así me condenará delante de Dios. Amén. Esto es cuando no hacemos las cosas que sabemos que debemos hacer. Dios por medio de Santiago nos dice, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le he contado por pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. Si sabemos que Dios quiere que hagamos algo y no lo hacemos, pecamos contra Dios. Por tanto digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu de Dios no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu de Dios no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Mateo 12, 31 al 32. Amén. Porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu de Dios y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio. Hebreos 6:4-6. No dará Dios por inocente a aquel que pisoteare la sangre bendita del Hijo de Dios. Amén. Nuestro Salvador dio la solemne advertencia contra el pecado, amén, imperdonable, porque los fariseos lo acusaron de echar fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios, atribuyéndole así a Satanás el poder que solo Dios posee, amén. Mateo 12:24. Con relación a la blasfemia contra el Espíritu de Dios, bien se ha dicho que no es por falta alguna del poder de la sangre de Cristo que podemos se perdona este pecado, ni por falta de la misericordia perdonadora de Dios, más bien es porque los que cometen el pecado imperdonable desprecian y rechazan el único remedio para el pecado, que es el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, nos convence de pecado y de justicia y de juicio. De justicia, ¿por qué? Porque Jesucristo nos justificó por medio de la fe. Nosotros teníamos que ser crucificados en esa cruz, no Jesús. Y Él cargó, nos justificó a nosotros. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo, Satanás, el archienemigo de Dios y el archienemigo de la raza humana, fue condenado. Su castigo es el lago de fuego. Y Él no se quiere ir solo. Y le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Y sabe que mientras más personas pueda llevarse al infierno, pues eso sería lo que a Él le gustaría, ¿verdad? Pero Cristo vino a redimirte a ti y a mí del pecado. Cristo murió en esa cruz para que tú y yo no fuésemos a ese lugar. Amén. Algunas personas temen haber cometido el pecado imperdonable. A ellos se les puede hacer una pregunta: ¿desea usted arrepentirse y dejar el pecado? Si la respuesta es sí, entonces no ha cometido el pecado imperdonable. Pues una verdadera angustia y arrepentimiento por los pecados es la mejor evidencia de que no se ha cometido el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Amén. La Biblia dice que para los que cometen el pecado imperdonable es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreos 6:4, versículo 6. Aquella persona que pisotea la sangre del Hijo de Dios. Amén. No debemos concluir que alguien ha cometido el pecado imperdonable de dejar de llamarlo al arrepentimiento, como podemos estar seguros, que es la persona ya no puede arrepentirse. Es por eso que será mejor seguir llamando a tal, aunque creamos que no puede arrepentirse, que dejar de llamar a uno que pudiera. Amén. Entonces, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Dice que no dará Dios por inocente a aquel que pisotee la sangre bendita del Hijo de Dios. Amén. Hay personas que, teniendo en cuenta estos versículos, declaran que cuando un cristiano cae en pecado nunca puede arrepentirse. Pasan por alto versículos como Santiago, capítulo 5 de Santiago, versículo 19 al 20. Las dos lecciones prácticas que podemos aprender de la enseñanza bíblica sobre el pecado imperdonable son: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:2. Amén. El hecho de pecar contra el Espíritu Santo es el único pecado que pone al hombre más allá del arrepentimiento. Destaca la gracia y la bondad de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que Dios no perdona, que es el pecado de muerte. Amén. Lo que nos hace vulnerable al pecado: la depravación heredada del Señor Adán. Como dice Pablo, somos por naturaleza hijos de ira. Es decir, hemos heredado de Adán la tendencia hacia el pecado por medio de nuestros antepasados. Los hijos tienen la inclinación a pecar porque la han heredado de sus padres, que también son pecadores, de manera que sobre los padres descansa una gran responsabilidad de enseñarle a los hijos a refrenar su naturaleza. Amén. Pecaminosa, y luego a encontrar en Cristo el remedio para su pecado. Dios les bendiga.